pues terminamos de ver lo que era lo relacionado a las características del contrato individual de trabajo. Bueno, entonces el día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en las modalidades del contrato individual de trabajo. Entonces, no sé quién le puede dar, primero vamos a hablar un poco de la doctrina y posteriormente pues ya vamos a entrar propiamente con cuál es nuestro código de trabajo. Eh, Principalmente por el plazo de su celebración, existe tres modalidades. Tenemos por tiempo indefinido, a plazo fijo y para hora determinada. Entonces, a ver, vamos a iniciar con el primero de ellos, que es a plazo fijo, perdón, por tiempo indefinido. Entonces, el por tiempo indefinido es el que normalmente pues nosotros conocemos y el que ustedes pues usualmente pues tienen en su contrato individual de trabajo, ¿verdad? El que ustedes en la actualidad pues es el que por lo regular pues es el que se utiliza más frecuentemente en todas las empresas. Entonces, el contrato por plazo, por tiempo indefinido, se establece que su fecha, establece como característica principal su fecha de inicio, pero no su fecha de terminación. Entonces, a los trabajadores que celebran uno de estos contratos se les denomina como trabajadores permanentes y estos tienen derecho a indemnización. Entonces, ¿quién me hace favor de leer el artículo 25? Arriba del artículo 25 coloquemos las modalidades del contrato individual. Y me hace favor de leer el inicio del artículo 25 en la literal A, por favor. El contrato individual de trabajo puede ser por tiempo indefinido, cuando no se especifica fecha para su terminación. Entonces, en la literal A, ustedes me hacen favor de colocarle trabajadores permanentes. Y este artículo 25, relacionémoslo con el artículo 82 del Código de Trabajo. ¿Quién le puede dar lectura, por favor, al artículo 82? Artículo 82. Si el contrato, Leamos solo la primera parte, por favor. muy bien. Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye una vez transcurrido el periodo de prueba, por razón de despido injustificado del trabajador o por alguna de las causas previstas en el artículo 79. ¿Hasta ahí, Lec? Continuemos hasta donde dice indemnización. El patrono debe pagar a este una indemnización. Va, ahí dejémoslo. Ahorita no se preocupen por este artículo 79, que lo vamos a ver a detalle, si nos da tiempo, pues el día de hoy. Pero hagamos la relación entre ambos. Hagamos la relación el artículo 25 con el artículo 82 y el artículo 82 con el artículo 25. Entonces, una de las características del contrato por tiempo indefinido es que el trabajador va a tener derecho a una indemnización. Por regla general, digamos, la mayoría de contratos son con plazo por tiempo indefinido. Esa es su característica, ¿verdad? Ahora bien, vámonos al artículo 178. Solo le damos la primera parte, por favor. Artículo 178. Ahí está. Alguien que lea el artículo 178, por favor, la primera parte. Artículo 178. El contrato de embarco puede celebrarse por tiempo indefinido, a plazo fijo o por viaje. Si ustedes se dan cuenta, ahí coloquémosle al artículo 178, coloquémosle arriba modalidades del contrato de embarco. Y hagamos la relación también con el artículo 178.
Ahora bien, también ahorita en esta clase pues vamos a hacer mucha relación de varios artículos, ¿verdad? Leamos el artículo 171 en la primera parte, por favor. 171. Sí, por favor, en la primera parte. El contrato de aprendizaje solo puede estipularse a plazo fijo y debe determinar la duración de la enseñanza y su desarrollo gradual. Bueno, ustedes se dan cuenta, aquí en el Código de Trabajo hay una gran variedad relacionada a contratos. Vamos a ver ahora el contrato a plazo fijo, que fue precisamente el que leímos el 171. ¿Qué es el contrato a plazo fijo? Es aquel que se sujeta para su terminación al cumplimiento de una fecha. Entonces, esta es la primera característica del contrato a plazo fijo, que tiene, digamos, una fecha determinada para el cumplimiento, en este caso, del contrato. O bien, esta es la primera condición de un contrato a plazo fijo, mientras que la segunda condición es el acaecimiento de una condición. ¿Cuál es la característica principal de un contrato a plazo fijo? Que este tipo de contrato se sabe el día en que va a terminar y puede sujetarse a una fecha. Por ejemplo, lo que usualmente se hace en una práctica aquí mucho en nuestro país, cuando se contratan los vacacionistas. Todos sabemos que los vacacionistas en un almacén o en X o Y lugar, únicamente la duración de su contrato de trabajo es durante el mes de diciembre. Y bien, ahora bien, un ejemplo por el acaecimiento de alguna condición. Por ejemplo, cuando se da un interinato. Y el interinato, ustedes saben que este interinato solo va a durar durante un tiempo determinado. Y este puede ser por un descanso, cuando las mujeres gozan de un descanso pre o postnatal. O por ejemplo, 10 albañiles que únicamente se contratan, no desde el inicio de la obra, sino que únicamente para que terminen el edificio que yo pueda estar construyendo en un dado momento. A este tipo de trabajadores dentro del contrato de plazo fijo se les denomina trabajadores temporales. ¿Quién puede leer la literal B del artículo 25, por favor? Literal B. A plazo fijo. Cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la conclusión de una obra, que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo. Hasta ahí lleguémosle. Entonces, ¿qué voy a pedirle yo? Ahí al inicio de la literal B, donde dice plazo fijo, donde inicia cuando se especifica fecha, coloquémosle el número 1. Y le vamos a colocar el número 2, que es la siguiente modalidad de este tipo de contrato, cuando se inicia la frase, cuando se ha previsto el acaecimiento. Entonces ahí ustedes ya tienen ubicadas las dos condiciones por las cuales se puede dar o existe un contrato a plazo fijo. Entonces hagamos la relación de la literal B con el artículo 171 y viceversa. Entonces en el contrato a plazo fijo, una de las modalidades que se utiliza es exclusivamente un contrato de tipo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque solo va a ser durante un tiempo determinado o específico. No sé si tienen alguna duda de lo que llevamos hasta el momento o todo claro. ¿Alguna duda? No, licenciado, todo bien, gracias. Todo bien, va. Vamos pues. Y la tercera modalidad del contrato por el plazo de su celebración es para hora determinada. ¿Y este tipo de contrato en qué consiste? Aquí, en un contrato para hora determinada, el trabajador se compromete en alcanzar una meta o edificar una obra bajo su responsabilidad y se calcula un monto único que incluye todas las prestaciones del trabajador. Si se dan cuenta, este tipo de contrato, hasta cierto punto, es un poco riesgoso, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta. ¿Y esto por qué? Es un poco riesgoso porque si ustedes se dan cuenta, en este caso, la persona que va a ofrecer un contrato para hora determinada
él de una vez debe de establecer el monto que va a incluir toda la realización de la obra, pero también debe de establecer en ese monto lo relacionado a las prestaciones del trabajador. Ahora bien, veamos por ejemplo. Por ejemplo, podría ser el más común, cuánto se cobra a X o Y persona por realizar determinada tarea. Por ejemplo, el más común que se me ocurrió por colocarles aquí fue un pintor que va a elaborar un cuadro, ¿verdad? Y esta persona establece, en este caso, la persona que le contrata, cuánto va a tardarse, cuánto va a demorarse, ¿para qué? Para establecer, en este caso, la hora para la cual se le va a contratar. En este caso, en el caso de un pintor, ¿qué es lo que sucede? Él va a establecer o va a indicarle a la persona los materiales que va a invertir o que necesita. ¿Para qué? Para que esta persona pueda elaborar el cuadro. Obviamente la persona que lo contrata le va a indicar qué es lo que quiere y de igual manera la persona va a indicar cuánto es lo que va a invertir y cuánto es lo que va a cobrar por la realización de la obra. Entonces, ¿cuáles son las características de este contrato para obra determinada? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Alcanzar una meta o bien edificar una obra. Otra característica, se calcula un único monto y este monto que va a contener los gastos y también las prestaciones del trabajador. Y en este tipo de contrato también se le denominan trabajadores temporales. Ahora bien, veamos. Alguien que le dé lectura al artículo 26, por favor. Todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido. Hasta ahí llego. Solo permite que la interrumpa. Colóquenle ahí arriba del artículo 26, presunción de contrato por tiempo indefinido. Entonces, que esta, como digamos, el código de trabajo, nuestro código de trabajo en particular, por lo general tiene como regla general que todos los contratos deben en este caso, celebrarse por tiempo indefinido. Ahora sí, perdón, me puede continuar, disculpe. Muy bien. Salvo prueba o estipulación lícita y expresa en contrario. Bueno, entonces ahí donde usted le dio lectura, salvo, colóquenle número 1 y donde se indica expresa en contrario, número 2. Entonces estas son las condiciones por las que un contrato no puede considerársele como por tiempo indefinido. La primera de ellas, ¿cuál es? Que haya prueba o estipulación lícita. Es decir, que aquí entraría si en el contrato se determina que es a plazo fijo o bien si es para hora determinada y se expresa en contrario. ¿Esto qué quiere decir también? Que se haya pactado expresamente la naturaleza de la obra que se va a llevar a cabo o del tiempo que va a ser, o el tiempo que va a tener la duración el contrato individual de trabajo que se va a firmar. Ahora bien, continuemos la lectura, por favor, en el segundo párrafo del artículo 26. Muy bien. Deben tenerse siempre como contratos a plazo indefinido, aunque se hayan ajustado a plazo fijo o para obra determinada. Los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente o continuada. Si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que se les dio origen. Bueno, hasta ahí. Bueno, entonces, miren, pues, ¿qué otra característica nos establece ahí el artículo 26 en relación a los contratos por tiempo indefinido? En este caso nos establece que los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente, coloquémosle ahí número 1. Entonces, aquellos contratos que se establezcan en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente, debe de considerársele como un contrato por tiempo indefinido. Ahora bien, ¿qué quiere decir cuando nos referimos con naturaleza permanente? A ver, ¿alguien lo sabe? ¿O qué se les ocurre?
cuando hablamos por naturaleza permanente? Licenciado, podría ser tal Ujú. vez en un colegio que, digamos, las clases son constantes, a menos que cesara el colegio, digamos, sus actividades. Podría ser, pero por ejemplo, podría ser, le digo, porque en muchos colegios se celebran contratos por la prestación de servicios. Utilizan esa simulación de relación laboral. Pero, por ejemplo, aquello que sea de naturaleza permanente podría ser, ¿qué le diré yo? Por ejemplo, vamos a hacerle publicidad a X o Y. Por ejemplo, la torre Walmart. ¿Cuál es la actividad comercial de la torre Walmart? Venta de artículos, Venta de artículos electrodomésticos, en el caso de Walmart, alimentos. alimentos, pero digamos es una actividad que se realiza constantemente, ¿verdad? Y consecutivamente, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, aquí, en el caso de Walmart, no podría celebrar un contrato para plazo fijo, hora determinada. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las actividades de esos lugares es de manera permanente. Caso contrario, fuera, digamos, aquellos negocios, o por ejemplo que a mí se me ocurra, ¿verdad? Cuando se hacen celebraciones de fin de año, que yo en mi casa coloque un estudio fotográfico para elaborar retratos de familias por la época que se celebran en fin de año. Ahí, digamos, no podría yo contratar a un fotógrafo por tiempo indefinido, porque en este caso la naturaleza del trabajo es por un periodo establecido o por cierta actividad que se celebra, ¿verdad? No sé si me voy a entender. Sí, licenciado. Ahora bien, la segunda característica que nos indica, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen. Por ejemplo, que yo tengo mi casa ubicada en un lugar muy céntrico, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Tengo un gran espacio o una gran área verde en el cual caben 20 vehículos, pero en ciertas épocas yo lo abro, ¿verdad? Y yo sé que en esas épocas, por ejemplo, ahorita que se aproxima la Semana Santa, ¿verdad? Por ejemplo, yo vivo cerca del cementerio general, digamos. O por ejemplo, para el 1 de noviembre, ¿verdad? Mejor enfoquémonos al 1 de noviembre, que es donde se da la mayor visita de afluencia a cementerios, ¿verdad? ¿Qué sucede? Yo vivo en un lugar donde tengo mi casa y tengo un amplio parqueo. Yo lo abro para esas fechas, pero yo me doy cuenta y contrato a 2 personas que me ayuden, ¿verdad? Yo les digo, miren, ustedes los voy a contratar y vamos a firmar este contrato únicamente durante el mes de noviembre, porque yo sé que octubre y la primera semana de noviembre, porque yo sé que en esta época hay mucha afluencia de visitantes a cementerios, pero yo me doy cuenta que termina la festividad y sigo teniendo visita o sigo teniendo afluencia de visitantes y mi parqueo es rentable y me sigue generando. Entonces yo les pregunto a ustedes, en base a lo que hemos leído, yo podría en un dado momento y vengo yo y tramito mi patente de empresa, ¿verdad? Para que funcione mi parqueo, yo empiezo a emitir facturas. Entonces yo podría a estas 2 personas emitirles un contrato a plazo fijo. Les pregunto a ustedes, en base a lo que acabamos de leer, Sí, No, licenciado. a ver quién me Considero dijo que sí. sí. A ver, ¿por qué sí? Y quién me dijo no, quisiera escuchar también sus razones. porque ya se está estableciendo, ya está registrando, ya mira que es rentable, entonces se inicia el proceso. Ok, ¿quién dijo no y por qué? Dos compañeros me dijeron que no, quisiera escucharlos. Ahora ya no, ya se chiviaron. No, hombre, yo les digo, aquí opinemos, estamos para aprender. Yo Pues, considero que es ajá. porque así lo establece la normativa y puesto a que en el ejemplo no cesó
la causa por la cual se contrató a esos trabajadores. Entonces no se podría dar un contrato a plazo fijo. Ok, va, ahora, fíjese que estoy de acuerdo con el compañero que tomó la palabra, porque en este caso, si pusimos atención a la lectura, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen. ¿Qué les dije yo? Terminó la fecha por la cual yo aperturé ese parqueo y me siguió llegando gente. Y yo lo vi algo rentable. ¿Por qué? Por lo cual, ¿qué les dije yo? Tramité mi patente de comercio y empecé a facturar. Entonces, si yo constituí una patente de comercio y empecé a facturar, ¿qué indicio les da a ustedes? Que voy a continuar. El trabajador continuará en su puesto. Ah, bueno, entonces yo doy indicios de que quiero continuar con el negocio. Entonces, en este caso se cumple esa condicionante, porque va a subsistir la causa que le dio origen. Mi parqueo me va a rendir, entonces yo lo continúo abriendo. Entonces, quiere decir que esos trabajadores, si yo los tenía un contrato a plazo fijo, yo los tendría que contratar por tiempo indefinido. No sé si me voy a entender. Sí. Sí, licenciado. Tengo una duda, Lick. Adelante. Fíjese que en la empresa esta de Walmart, ellos, como usted decía, es una empresa que tiene un servicio permanente de su comercio, ¿verdad? Ajá. Pero ellos a la hora de contratar personal, ellos lo hacen contratos para 6 meses o un año. No sé, ahí me pierdo porque entonces quiere decir que sí se puede, es legal, ¿verdad? Mire, si hablamos legalmente, ellos lo que están haciendo es, a ver, de lo que ustedes han venido escuchando conmigo. ¿Por qué creen ellos? Bueno, no hemos entrado a ver esa parte en específico, pero ¿por qué creen ustedes que ellos celebran ese tipo de contrato? Economizarse prestaciones y... pues, Exactamente, es una simulación laboral, es una simulación de relación laboral. Ahí, digamos, si en dado caso, a mí me contratan por 6 meses y ya no me quieren renovar mi contrato, yo podría demandarlos y pedir mi reinstalación, porque ahí hay una simulación. ¿Y por qué? Porque mi contrato no debió de haberse celebrado por tiempo fijo. ¿Por qué? Es más, aquí se cumplen las dos características del artículo 26. La naturaleza es permanente y continuada de esa empresa y por otro lado, al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que originó mi contratación. entonces se podría hasta cierto punto como exigir Iniciar una reinstalación, un juicio ordinario de reinstalación por simulación de relación laboral. Muy bien, muy bien. No sé si tienen alguna duda o estamos ahí. Ahí estamos. Licenciado, pero si lo hubieran si contrataran de forma temporal, ellos no lo pueden hacer. A excepción que fuera y que ellos dijeran cuando sacan su oferta de trabajo que sea por vacacionista. En ese caso, ahí sí no podríamos nosotros pelear una reinstalación. ¿Por qué? Porque ahí sí la finalidad es a plazo fijo. Es un vacacionista lo que se está contratando. En ese caso sí se podría. Si en la oferta laboral se indica que es un vacacionista. Gracias. Perdone, ¿y no usarían ellos en contra del trabajador que ellos están firmando el contrato para 6 meses y aceptan las condiciones? ¿No sería eso? A ver, y si nos regresamos a la segunda clase cuando hablamos de los principios del derecho laboral, que encontramos en los considerandos, a ver, compañeros estudiosos, ¿qué principio haríamos ahí? A ver, alguien. A ver si ya están estudiando, pues. ¿Qué principio del derecho laboral se estaría violentando ahí? Principio de tutelaridad. A ver, ¿en qué consiste el principio de tutelaridad? La mínima garantía, licenciado. Ese podríamos aplicarlo, pero hay uno en particular. A ver, quien me lo diga, le voy a dar 2 puntos. Me pone ahí su nombre en el chat. O me pone ahí su nombre en WhatsApp. Sí, le atina. A ver. Como que no están estudiando a ustedes. A ver, ¿qué principio? La irrenunciabilidad. ¿Perdón? Irrenunciabilidad. Sí, es el principio de irrenunciabilidad. A ver, manda ahí sus datos en el WhatsApp, oye. Su nombre y número de carnet.
Ok. Bueno, entonces, en el caso de los contratos para hora determinada, aparte de estas características, tiene otra más. Y en este caso, también podríamos decir que el trabajador se compromete ¿a qué? A alcanzar miren ustedes que este lápiz se pone rebelde, ustedes. Toda deforme sale la letra. Alcanzar una meta. Entonces, en base a lo que hemos leído, ¿cuándo se puede pactar un contrato a plazo fijo? A ver. Cuando no exista permanencia o en la empresa o lo que está fundando. Naturaleza de... Aquí vamos a ver, por ahí vamos, aquí vamos a ver el ejemplo más común de las maestras, ¿verdad? Un maestro por lo regular lo contratan, ustedes me corregirán si me equivoco, en la mayoría de lugares, de enero a octubre. Y en enero, otra vez. Y digamos, esta persona lleva así 10 años. ¿Es esto correcto? A mi criterio, no. No. A mi criterio, no. Va. Ahora veamos. El maestro ya va en el año 11. ¿Y qué pasa en el año 11? Ya no lo llaman. Le dicen usted ya no va a seguir trabajando para el colegio. El contrato pues, fue a plazo fijo. Entonces es lo que pasa a muchas personas porque lamentablemente ignoran sus derechos. Entonces, como lo contrataron a plazo fijo, le dicen, mire, usted no tiene derecho a indemnización. Sin embargo, esta persona sí tiene derecho a indemnización. ¿Por qué? Porque las labores fueron permanentes. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la empresa, las actividades son permanentes y continuaron. Y porque al vencimiento de dicho contrato subsiste la causa que le dio origen. Porque no obstante que el colegio termina su periodo vacacional en enero, ¿qué va a pasar? Nuevamente abre sus puertas. ¿Para qué? Para que los alumnos continúen su aprendizaje en dicho lugar. Entonces, la labor del maestro no fue una labor accidental, sino que el maestro se dedicó a dar clases en quinto primaria durante 10 años consecutivos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay o qué es lo que existe? Una simulación de relación laboral. ¿Qué pasa si un maestro decide en este sentido presentar una demanda? Entonces, sería un juicio ordinario de reinstalación y le va a pegar a ustedes. Y más aún. Licenciado, ¿Perdón? licenciado, ¿puedo comentar una historia familiar? Adelante, No voy claro. no voy a mencionar la universidad, pero mi papá Ajá. laboró aproximadamente 20 años para una universidad privada y Ajá. justamente pasó lo que usted dice, ¿verdad? Le daban sus Ajá. cursos cada semestre, y de ¿Cuánto tiempo repente, dice? ¿Cuánto como 20 tiempo? años, aproximadamente 20 años. Así pues. Y, Ajá. y justamente hubo un semestre en el que ya no le dieron clases, ¿verdad? Pues mi Ajá. papá empezó a sospechar de que algo raro estaba pasando y se adelantó y fue fue al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y sí le Ajá. tuvieron que dar un dineral. O sea que Ajá. pueden reclamar sus derechos, como usted Ajá. menciona, ¿verdad? Ajá. Y sí, pues naturalmente se hacen los locos o intentan hacerse los locos, ¿verdad? Pero pues ahí tiene que estar la persona muy atenta, ¿verdad? Sí, pero sí, créanme que sí pegan. Y Sí, sí pega. aunque ustedes no lo crean, en nuestro país es muy garantista en cuanto a los derechos de los trabajadores, aunque ustedes no lo crean. A veces, digamos, es un poco tardado y hay juicios ordinarios laborales que pueden llevar mucho tiempo. Sin embargo, el hecho de tener paciencia se consiguen los frutos. Por lo regular, un abogado que se dedica a lo laboral, ¿qué es lo que hace? Él no cobra cierta cantidad, solo cobra como un enganche, si ustedes lo quieren ver así. Y le dicen a la persona al momento de contratar sus servicios, cuando dicte la sentencia me da el 25% de lo que usted reciba. Por lo general así trabajan los abogados laboralistas. Si ustedes se quieren dedicar a eso, ¿verdad? Vamos con otro ejemplo, pues. Yo voy a construir un segundo nivel.
en mi casa, ¿verdad? Y para ello voy a contratar un maestro de obra y 3 albañiles. Entonces, lo más ideal sería, como lo hemos visto, con el maestro de obras, obra determinada. ¿Por qué? Porque el maestro de obra, ¿a qué va a estar a cargo dentro de mi obra? A ver alguien que tenga conocimiento en la materia. ¿El maestro de obra qué va a hacer? A ver, alguien. El maestro de obra dirige, revisa planos, estructuras, postea materiales. Es que no le escuché muy bien, pero va, el maestro de obra es el que va a estar a cargo, digamos, de toda la planificación, va a ser el que va a supervisar, va a ser el que va a indicar cuánto material necesita para la construcción del segundo nivel que yo quiero elaborar. Él va a decir cuánto material necesito, mientras que los albañiles únicamente los voy a contratar a plazo fijo. ¿Para qué? Para que ellos apoyen al maestro de obras en la construcción de mi segundo nivel. No sé si me doy a entender. Sí, Ok. Bueno, ¿tenemos alguna duda de lo que llevamos hasta ahorita? no, licenciado. Ok, va, continuemos pues. Bueno, ¿qué sucede? ¿A quién perjudica si no se presenta el contrato por escrito? Al patrón, ustedes. Ahí el patrono es el que va a salir perjudicado. ¿Por qué? Esta es la importancia de ustedes en un futuro, que ustedes son dueños de una empresa. Recomendación, siempre celebren los contratos por escrito. Siempre háganlo por escrito. ¿Y esto por qué? ¿Qué va a pasar ustedes? Imagínense que vienen ustedes y tienen a 10 trabajadores y el contrato ustedes lo celebran de manera verbal y los despiden y ustedes les pagaban a ellos el salario mínimo, pero ellos al interponer la demanda ordinaria laboral indican que ganaban 5,000 o 6,000 quetzales cada uno. ¿Cómo prueban ustedes que no es cierto? Y ellos dicen, no, es que él nos pagaba en efectivo. ¿Cómo ustedes se van a librar de esa prueba? Por medio de testigos. Pero, por ejemplo, imagínese que los testigos no quieran colaborarle a usted. ¿Cómo se va a librar de esa prueba? Únicamente con recibos de pago, ¿no? Si usted fue descuidado y no celebró un contrato por escrito, mucho menos va a celebrar usted o va a elaborar usted un recibo de pago. Por eso es de tener cuidado y ser cuidadosos. Uno siempre debe de prever a futuro qué pueda pasar. Por eso, mire, esto es una de las grandes ventajas que tiene el derecho laboral en nuestro país. Recordemos, ¿verdad? El derecho laboral en nuestro país es tutelar al trabajador. ¿Por qué? Por la desventaja económica que él se encuentra frente al patrono, ¿verdad? ¿Qué sucede? Era como el ejemplo que yo les contaba, ¿verdad? Allá en la clase, cuando yo hice mi práctica laboral. La maestra contrató un abogado. Tenía los recursos y quizás no era mucho lo que tenía que pagar, pero en fin, no quería pagar, ¿no? Entonces, recapitulando, todos los contratos individuales de trabajo se deben entender que son por tiempo indefinido si cumplen esas características del artículo 26, salvo prueba expresa, ¿verdad? Que en el contrato se haya denominado a plazo fijo o hora determinada. Y que el trabajador lo haya aceptado, pero siempre y cuando la naturaleza de la empresa no continúe en esa naturaleza que le dio origen, o que al terminar el contrato esa causa no subsista. Entonces, en este caso sí podría denominarse un contrato a plazo fijo. Si el contrario, aunque se haya denominado plazo fijo, se tiene por no puesta esa palabra en el contrato, ¿verdad? Entonces, lo más lógico sería que una maestra tenga, aunque la contraten solo por 10, 9, 11 meses, un contrato por tiempo indefinido, porque la naturaleza del contrato persiste. Ahora bien, leamos el artículo 26 en su último párrafo.
En consecuencia, los contratos a plazo fijo y para hora determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. Va, entonces, si quiere, coloquémosla ahí arriba, licitud de contratos a plazo fijo y hora determinada. Coloquémosle ese párrafo arriba de lo que le acaba de dar lectura al compañero. ¿Cómo dijo, perdón, Eli? Licitud de contratos a plazo fijo y obra determinada. O sea que la licitud para que este tipo de, lo que le dio el compañero traducido al español, es que esta licitud de este tipo de contratos solo es posible cuando así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. Obviamente, si yo contrato ciertas personas, como veíamos en el ejemplo que puse, para construir un segundo nivel, cuando ese segundo nivel se termina de construir, persiste la naturaleza que le dio origen al contrato. Obviamente ya no, ¿verdad? Entonces, este párrafo tercero del artículo 26 establece la licitud de los contratos a plazo fijo y para hora determinada. Entonces, no sé si tienen alguna duda o estamos bien. Y cuando se les contrata, pero se les indica que facturen para evitar un pasivo laboral, eso igual queda... Igual, aunque sea un contrato por servicios profesionales, igual. Eso es una simulación de contrato, una simulación de relación laboral. También se puede pelear la reinstalación. Ok, gracias. Okay. Licenciado, una consulta. Adelante. Digamos, cuando dicen, digamos, por ejemplo, eso de los contratos de simulación, o sea, sí hay un tiempo definido, porque digamos, por ejemplo, si fueran 3 meses, 6 meses, o sea, ¿también se podría o sí existe algún plazo? Lo que pasa es que tenemos que tomar en cuenta las dos condiciones que establece el artículo 26. Uno, si la naturaleza por la que me contrataron o el giro de la empresa aún persiste. Y por otro lado, concluyó mi contrato y si esa actividad que realiza la empresa la continúan realizando. Ahí se cumplen las dos características. Entonces no podría ser un contrato a plazo fijo, porque estas dos características están surgiendo o están permaneciendo aún y en la terminación de mi contrato. Por eso les digo, es una mala práctica. Ah, ok. Gracias, Lee. Bueno. Ahora bien, tenemos otra modalidad. Trabajadores para contratar fuera de su domicilio. A ver, me contratan para supervisar, por ejemplo, varias obras en el interior de la República, ¿verdad? Si vivo en el lugar, me deben pagar los pasajes de ida y vuelta. Yo vivo en el departamento de Huehuetenango y debo supervisar varias obras en ese departamento. ¿Tendrían la obligación mis patronos de pagarme los pasajes de ida y vuelta? Sí. Sí. Bueno, vamos a verlo, pues. Continuemos con el ejemplo. A ver. Si el trabajo dura más de 60 días y la esposa, concubina y familiares que dependan del trabajador, ¿se les debe de pagar los pasajes y hospedaje para todos los integrantes de la familia? ¿Qué creen ustedes? Sí, licenciado. Vamos, pues, veamos este ejemplo. Ahorita ya lo vamos a ver a detalle. Ya. Antonio se va de viaje a Petén, ¿verdad? Por razones de trabajo. Se accidenta en el camino. ¿Le debe de pagar el patrono Antonio por ese accidente? Obviamente sí. ¿Por qué? Porque la relación de trabajo se da o continúa desde que él inició el viaje de ida. Vamos al artículo 33. Antes de que lo lean, colóquenle arriba, trabajo desarrollado fuera del domicilio. Y alguien que lo lea, por favor. Ya ven que el derecho laboral no es tan complicado.
Es muy lógico, Luis. ¿Cómo? Es bastante lógico Sí, en papel es bonito, ustedes. Bueno, alguien que me lea el artículo 33, colócale ahí arriba trabajo desarrollado fuera del domicilio. Artículo 33. Si se contrata al trabajador para prestar sus servicios o ejecutar una obra dentro del territorio de la República, pero en lugar distinto al de aquel en que viva habitualmente dicho trabajador. En el momento de celebrarse el contrato, se deben observar estas reglas siempre que la separación entre ambos sitios sea mayor de 15 kilómetros. Va, entonces la primera condicionante que se debe de tomar en consideración cuando se realiza un trabajo fuera del domicilio es, en primer lugar, que el contrato o se contrata al trabajador para que preste sus servicios a ejecutar una obra dentro del territorio de la República. Esa es la primera condicionante, ¿verdad? Dentro de la República, pero en un lugar distinto al que vive habitualmente dicho trabajador. ¿Qué se debe observar? Si existe una distancia entre ambos sitios que sea mayor a 15 kilómetros. Esa es la primera condicionante. ¿Y qué nos establece el código? Bueno, vamos con la literal A. Alguien que me la lea. Literal A. Cuando el trabajador se vea compelido a hacer viajes diarios de ida y regreso, el patrono debe pagarle a aquel los pasajes o los gastos razonables que eso le demande. Ahí dejémoslo. Permítame, sigue fallando. Entonces, si ustedes ven el artículo 33 en su literal A, el patrono tiene la obligación de pagar los viajes de ida y de regreso y los gastos razonables que esto demande. Les pregunto, ¿en la práctica se hace o no se hace? No. No se hace. En algunos casos sí. En algunos casos sí, pero exacto. En la mayoría de casos no, ¿verdad? Ahora bien, vamos con el artículo, con la literal B, por favor, ese artículo. Cuando el trabajador se vea compelido a vivir en sitio donde va a realizarse los trabajos, el patrono únicamente debe pagarle los gastos razonables de ida y regreso, antes y después de la vigencia del contrato. Entonces se dan cuenta, aunque el trabajador, digamos, resida, por ejemplo, yo vivo en la capital y me contratan para realizar un trabajo en Petén, por ejemplo, la obligación del patrono, según lo que establece el artículo 33 del Código de Trabajo, él únicamente está obligado ¿a qué? A pagarme los gastos razonables de ida y regreso, antes y después de la vigencia del contrato. Entonces, ¿esto qué quiere decir? A ver, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Ahí no, ¿por qué no establece tiempo ahí, licenciado? Digamos, en mi caso que yo tengo laboro así en un trabajo que me toca que viajar y estar en distintos departamentos algunos días, a mí sí me pagan todos y hospedaje, viáticos y todo. Ah, por eso, pero yo quería saber cómo ustedes lo interpretaban. De hecho, esta palabra que hace referencia, debe pagarle los gastos razonables de ida y de regreso, ahí abarca todo lo que usted le pagan. Ahí abarca hospedaje, abarca alimentación. Sí, y en algunos casos a mí, pues, eso es lo que yo quería, en algunos casos, en mi caso, si yo me enfermo o algo, a mí me cubre medicina también. Y pues, pero digamos, no todos los patronos lo cumplen. Leamos el último párrafo, por favor. Si el trabajo dura 70 días o menos, los expresados gastos se pagarán solo al trabajador. Pero si el contrato es mayor duración y la esposa o concubina y familiares que vivan y dependan económicamente de él se ven compelidos a vivir en el lugar donde va a realizarse los trabajos o en inmediaciones de este,
el trabajador tiene derecho a que se le pague también los gastos razonables del transporte de dichas personas, incluyendo alimentación, hospedaje para todos durante el viaje. Bueno, entonces, si se dan cuenta, si el contrato o si el trabajo dura más de 60 días y la esposa concubina se ve obligado a irse con el trabajador, el patrón tiene la obligación de pagarle todos los gastos. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra concubina? Conviviente. La Una compañera, pero que no. La pareja, ¿Quién? tal vez. Sí, nada que ver la otra, no, es como este código, pues ya recordemos que es algo, Es la misma. algo viejito, ¿verdad? Ustedes. En aquel entonces concubina se le llamaba a aquella persona que tenía una relación de hecho con un hombre. Entonces se utilizaba el término concubina para hacer referencia a ello, ¿verdad? La unión de hecho en civil. Ajá. Pero pues digamos por lo antiguo que es nuestro código, se utilizaba en aquel entonces la palabra concubina. Entonces esto quería decir que era la persona que no estaba casado con el trabajador, pero que era su pareja habitual, ¿verdad? Licenciado, yo tengo una consulta. Ajá. Con el primer inciso en relación a los 15 kilómetros. Digamos Ajá. que se podría llegar a entender que es, digamos, como el compañero decía, ay, es que yo viajo, ¿verdad? Por temas de Ajá. trabajo. Pero ¿qué pasa, digamos, con nuestra realidad? Que, digamos, hay mucha gente, bueno, que me incluyo, que viajamos de un municipio a la ciudad de Guatemala, que Ujú. a veces, pues, es un poquito más de 15 kilómetros para algunos. En Ujú. ese caso, ¿también aplicaría ese inciso? Sí, se Ok. aplica, por supuesto, pero les soy sincero, en la práctica muchos patronos no aplican esto, pero también no se aplica por desconocimiento, obviamente porque el patrono no se asesora, ¿verdad? De las leyes laborales, y digamos que esta ley, el código de cuando existe, pero por otro lado también eh, los trabajadores desconocen de lo que establece el código, pero es un derecho establecido ahí. Sí, Ahí totalmente. no hay pierde, ahí no hay pierde. O sea, es lo que establece la ley. Recordemos qué establece el artículo 1 de la ley del organismo judicial. A ver ustedes, a ver abogados, qué establece el artículo 1 de la ley del organismo judicial. Principio de legalidad. Ah. Entonces, si no es el 1, es el 3. Nadie es ignorante ante la ley. Bueno, entonces no podemos, nadie puede alegar ignorancia a la ley. Entonces un patrón no puede decir, es que yo no lo sabía. No, él no puede alegar eso. El código ya estaba vigente antes de que él naciera. Yo creo que Entonces, por eso ahora muchos trabajos siempre, o sea, como que piden referencia de dónde habita la persona y algunos precisamente solo para contratan evitar en... eso. Sí, En el mismo municipio, precisamente por eso. exacto. O la otra modalidad que utilizan muchas empresas es, por ejemplo, que vienen ellos y lo hace mucho el sector público, que vienen ellos y al momento que alguien, ¿qué es lo que hace? Le colocan dentro de los requisitos que ellos elaboren una carta donde ellos indican que aceptan laborar en cualquier lugar de la República del país. Entonces lo hacen precisamente para evitar esto. Sí, de hecho, licenciado Perone, a eso iba, al menos mi contrato indica precisamente lo que usted acaba de manifestar, porque al menos mi casa matriz de mi trabajo queda en el kilómetro 16 por Villanueva. Ajá. Yo vivo aquí en la ciudad capital y obviamente ahí se aplican los 15 kilómetros. Ajá. Pero mi contrato sí indica textualmente que estoy Y usted dispuesto. acepta laborar cualquier lugar de la República Sí, del de hecho país. está fuera de la República. Ajá. Entonces, está más allá, pero en este caso creo que apliqué otra mi duda. Cuando es fuera del país. estado de Guatemala, digamos. Ahorita vamos a ver ese tipo de contratos, no se Bueno, me ¿está adelante. bien? Es el Bueno. que continuamos ahorita. De lo que llevamos ahorita, ¿tienen alguna duda?
A ver, a veces yo me preocupo con su silencio. ¿Será que sí me estoy dando a entender ustedes? Licenciado, disculpe, yo tengo una duda. Ujú. Fíjese que yo trabajo para una municipalidad y el contrato dice que ellos, digamos, el patrón nos puede mandar a donde se necesite. Eso incluye las Por 10 necesidad de zonas. servicio. Sí, así es, a las 10 zonas del municipio, pero Ujú. no habla nada de pasaje y eso a nosotros Pero nos yo vuelve un ahí le problema. voy a decir algo. Ujú. Por ejemplo, la municipalidad, ¿cuál es su función en sí? Sobre todo los municipios que abarca o donde está constituida, ¿verdad? Aldeas, caseríos, qué sé yo, ¿verdad? Ujú. Obviamente la jurisdicción donde esta municipalidad presta sus servicios abarca un gran conglomerado. Entonces ahí, digamos, nosotros no podríamos aducir, págueme pasajes. Lo que sí, digamos, está obligado el patrono es de proveerle a usted el medio de transporte si usted va a realizar algún tipo de labor en nombre de la municipalidad. Ah, ya, ese problema tuve porque me mandaban a dar capacitaciones y en Uber, pero lo tenía que pagar yo. Bueno, no, ahí está mal porque, digamos, aquí se refiere a que él sí le tendría que proveer los medios porque usted va a realizar una actividad en representación de la municipalidad. Usted va a capacitar no en su no nombre propio, no nombre personal, sino nombre, usted va a ejercer una representación. Muchas gracias, licenciada. Bueno, vamos pues con la pregunta del compañero. Trabajadores contratados para laborar en el extranjero. ¿Qué pasa? Contratan a un guatemalteco para que trabaje. Aquí me puse yo de ejemplo. Tengo mi empresa en Buenos Aires, Argentina, ¿verdad? Entonces, ¿qué requisitos establece el artículo 34? En primer lugar, que la empresa tenga mandatario en el país. ¿Por qué creen ustedes la importancia de que exista un mandatario? Para que pueda ejercer la representación de la empresa Pero sí, pero enfoquémonos en relación al trabajador. ¿Por qué el código exigirá que se establezca un mandatario en el país? Veámoslo desde la perspectiva del trabajador. ¿Por qué? Para no perder relación. Pensemos más allá. Para tener Extraña, ustedes no representación somos legal. trabajadores. ¿Perdón? Para tener representación legal. Pero es que ahí usted me lo está enfocando en el pensar del patrono. Y por eso les digo, pensemos en pro trabajadores. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario constituir un mandatario en el país? Pensemos desde el punto de vista del trabajador. Para que exista un responsable de la empresa en Guatemala. Por ahí vamos, porque ¿qué pasa? Adelante, dígame, perdón, continúe. Perdón, sí, es para que haya pues una persona responsable de la empresa y que obviamente la parte legal del Ministerio de Trabajo lo obligue. Sí, porque imagínese que no hubiera un mandatario y a mí me despiden injustificadamente. ¿A quién voy a demandar? Por eso les digo, pensemos desde el lado del trabajador. Si no existía un mandatario y yo sufro un despido injustificado, ¿a quién voy a demandar si no hay un mandatario? No sé si me doy a entender. Es lo que usted nos dijo. Ajá, va. Entonces, esa es la primera condicionante. Vamos con la segunda. Que el patrono pague los gastos del transporte. Esto es sí o sí. O sea, aquí el patrono no tiene ninguna posibilidad de decir que no. Si a mí me contratan como guatemalteco para laborar en el extranjero, el mandatario tiene la obligación de ¿qué? De pagarme mi boleto de avión, mi hospedaje y todo lo que eso conlleva. Y en la moneda que se maneje en el país, aquí no va. Exactamente, ahí lo vamos a ver, pero sí, efectivamente, debe de ser en la moneda de curso del país que me está contratando. Imagínense ahora que me contratara en El Salvador, me tendría que pagar en Dólares. En dólares. Tercera característica, requisito, se debe de constituir
una garantía. Cuando hablamos de garantía, ¿a qué nos referimos ustedes? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de garantía? Derechos mínimos. Ahorita sí enfoquémonos en el sentido pecuniario o pecuniario, es la palabra correcta. Respaldo. Ahí tenemos, se refiere a dinero. Esa garantía debe de ser en dinero. ¿Ya? Como esas fianzas que pagan. Exactamente. Ajá, ahí lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Por ejemplo, otra característica que tiene el contrato para trabajadores fuera de la República es que deben de elaborarse 4 ejemplares. En Guatemala únicamente se emiten 3 ejemplares. ¿Se recuerdan que lo vimos, verdad? ¿O ya no se recuerdan? Ahí estudian ustedes, de verdad, no se confíen. Yo de verdad se los digo, no se confíen. Yo no voy a poner en el examen cosas que no hayamos visto en clases, pero no se confíen. Tampoco se asusten, pues, pero no se confíen. Bueno, entonces en el contrato individual de trabajo, por ejemplo, de trabajadores contratados para laborar en el extranjero, se deben de emitir 4 ejemplares. Y esos 4 ejemplares, ¿cómo se distribuyen? Uno para el patrón, uno para el trabajador, uno para la Dirección General de Trabajo. Ay, ustedes no sé qué dice. Pues la tecnología me atrofia a ustedes. No, mentiras. Espérenme, ahorita vamos a resolverlo. Ahí está. Bueno, entonces habíamos dicho uno para el patrón. Vamos a recapitular. Son 4 ejemplares, uno para el patrón, uno para el trabajador, uno para la Dirección General del Trabajo y el otro para el representante diplomático de Guatemala en el extranjero. Y esta es la finalidad de este 4 ejemplar, es esto, para que resguarde los derechos de nuestros compatriotas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la importancia de este 4 ejemplar para el representante diplomático. ¿Por qué creen ustedes? Pero piensen desde el punto de vista trabajador, no del patrón. ¿Por qué? Una de las razones. ¿Perdón? Para que mantenga. Perdón, dale. Para tenerlos, tengo entendido que es para saber dónde están y eventualmente hacen inspecciones para conocer en qué condiciones están los trabajadores y para verificar que efectivamente están garantizándole todos sus derechos. Esa es una. ¿Cuál será la otra? Entonces, la primera, como bien lo dijo la compañerita, para velar por los derechos. ¿Y la segunda? ¿Cuál creen ustedes? Para constar de que él se encontraba laborando en ese lugar por cualquier cosa que le suceda. Por ahí vamos, pero en realidad el otro fin de este 4 ejemplar es ¿qué sucedería si allá en el extranjero me despidieran a mí? ¿Cómo acredito yo que yo tengo una relación? ¿Cómo acredito yo cuál era mi horario? ¿Cómo acredito yo cuánto ganaba? ¿A través de qué? El contrato presentado a través del contrato, ¿verdad? Entonces, ahora bien, vámonos pues, hoy sí, con lo importante. Vamos, ay, ustedes qué tanto tiempo que nos demoramos, miren, con este tema. Y yo había preparado casi 70 diapositivas, pensé que nos iba a dar tiempo hoy, mucho contenido les estoy dando, ¿verdad? ¿O no? Pues está bien para ustedes. Pues eso es lo que nos tiene asustados, que son un montón de diapositivas. Ay, es que miren, pues yo les soy sincero, yo estoy abarcando todo el programa, no sé si ya vieron el programa, ¿verdad? Lix, disculpe, solo una pregunta, ¿esto también me trae en el primer parcial?
No. Recordemos que el primer parcial va a entrar hasta las diapositivas que les envié, que subí tanto a Classroom como lo que les envié en el chat de WhatsApp. Está bien, muy amable, gracias. Esto ya es del segundo parcial. ¿Están asustados entonces? ¿Ya se hablan en serio? Sí, licenciado. Yo sí estoy un poco preocupada. Sí. Pero miren, pero vean el lado positivo. ¿Están aprendiendo o no están aprendiendo? Sí, definitivamente. Fijo que sí. Definitivamente, pero sí nos falta un poquito todavía para ya ser expertos. Pero miren, pues yo les voy a decir algo. Miren, yo di escuela de vacaciones el año pasado de Derecho Mercantil 1 en junio. Y los compañeros me decían que no había, que solo vieron durante todo el semestre las sociedades y así, como por encimita, yo les di todo, casi, en un mes. Pero vean lo positivo, se lo estoy enfocando como que estuvieran estudiando para su privado. Pero no se asusten, hombre. Como les digo, vean por lo positivo, están aprendiendo. ¿O ustedes preferirían que me fuera más lento? No vamos a abarcar mucho. No, licenciado, sí está bien. No, así está bien, Lick. Así en el último examen ya es poco. Va, continuamos. Alguien que me va a joder el artículo 34. Antes de que lo lean, colóquenme ahí arriba del artículo 34, trabajos fuera de la República. Lick, yo tengo una duda. Adelante. Con el artículo 33, con el trabajo fuera de su domicilio, lejos de, no cerca de su domicilio. Ajá. Digamos, el patrono, al hacer firmar al trabajador que él sí está de acuerdo en trabajar lejos de su domicilio, el patrón se libera de cualquier responsabilidad posterior a cualquier demanda cuando ya no trabaje con ellos el trabajador. Por ejemplo, usted dice si lo estipulan en el contrato individual de trabajo. Sí, si lo hacen firmar que él está de acuerdo en trabajar y fuera de del radio de su domicilio, pero él termina labores, ¿verdad? Y entonces él los demanda. ¿Tendría alguna...? ¿Pero en qué sentido los demanda? Tal vez porque no le dieron los viáticos o los pasajes que representaba su movilización de un punto a... Pero por ejemplo, si él ejercía labores propiamente de la empresa para que trabajaba fuera de la sede para ir a ver X o Y sucursal, eso sí lo puede reclamar en un juicio ordinario laboral. Pero, por ejemplo, si en mi contrato había más sucursales y se establecía que yo podía laborar en cualquier parte de la República o subsede de la empresa, en ese caso no. Pero, por ejemplo, si yo ejercía algún tipo de representación, por ejemplo, para celebrar un contrato o alguna negociación en representación de mi empresa, por ejemplo, mi sede está aquí en la capital y me enviaban a Petén, pero era con el fin de formalizar algún contrato con una empresa X o Y, ahí sí tienen la obligación de pagarme. Ya. Como una especie de supervisión, ahí no, es parte de, se puede decir, del rubro de trabajo. Dependiendo con qué finalidad se haga esa supervisión. Pues, un ejemplo sería capacitación o algo así. Si es para capacitación, por ejemplo, ahí no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, parte de si estuviera dentro de sus atribuciones, dentro del contrato laboral que usted va a celebrar, por ejemplo, ¿qué hacen, digamos, en algunos lugares, en recursos humanos, por ejemplo, hacen algún tipo de gira, por ejemplo, para dar a conocer cierta normativa de la empresa o realizar algún tipo de actividad, pero digamos esto va inmerso dentro de la función del Departamento de Recursos Humanos. Por ejemplo, si usted está dentro del Departamento de Capacitación o usted ha realizado esas funciones, obviamente lo que si usted tiene derecho, obviamente es o sea, ahí sí no tenemos discusión. Por ejemplo, si usted utiliza su vehículo, que le provean de la gasolina y los alimentos, ahí donde usted va a prestar la capacitación. Ok, muy bien. Bueno, alguien que me lea el artículo 34, ya le colocaron lo que les indiqué. Trabajos fuera de la República. Sí, licenciado. Alguien que lo lea, por favor.
El primer párrafo. Se prohíbe celebrar contratos con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o ejecución de obras fuera del territorio de la República, sin permiso previo del Ministerio de Trabajo y Prevención Social, el cual no debe autorizar el reclutamiento ni el embarque o salida de los mismos, mientras que no se llenen a su entera satisfacción los siguientes requisitos. Ahí estamos. En la literal A, ahí le vamos a colocar el primer mandatario domiciliado en la República. Coloquémosle esa leyenda. Lic, no se le escuchó. En la literal A, coloquemos mandatario domiciliado en la República. Licenciado, ahí es lo que usted explicaba, que digamos, aunque la persona, por ejemplo, a mí me contratan para irme a El Salvador, pero hay un mandatario aquí en Guatemala, ¿verdad? Que va a responder por tenerme a mí en otro país, ¿a eso se refiere? Sí, o sea, es para cuidado del trabajador. Leamos la literal A, por favor. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe obligarse a tener permanentemente domiciliado en la capital de la República y por todo el tiempo que estén en vigencia él o los contratos. Un apoderado con poder bastante para arreglar cualquier reclamación que se presente por parte de los trabajadores o de sus familiares en cuanto a ejecución de lo convenido. Ahí quedémonos. Digamos, ahí ya tiene relación lo que yo les dije. ¿Qué sucedería si determina la relación laboral? Si no existiera un mandatario aquí en Guatemala, ¿a quién demandaríamos? Es por ello de la importancia de que exista un mandatario en el país. Por eso específicamente, como lo establece la literalidad del artículo 34. No sé si me doy a entender. Licenciado, pero perdón la interrupción. Estas empresas que hacen reclutamiento para que trabajadores se vayan a otro país, ¿también tienen que estar tipificadas con el Código de Trabajo o tienen alguna otra distinción? Digamos, estos reclutadores de igual manera tienen que cumplir con los requisitos que establece el artículo 34. Porque, por ejemplo, imagínese que usted lo recluten para trabajar en Colombia, si usted lo quiere ver así, y no exista un mandatario. ¿Qué va a pasar con sus derechos? Por ejemplo, si usted termina la relación laboral y lo despiden, ¿a quién va a demandar? Y si ese despido fue un despido injustificado, ¿contra quién va a iniciar un proceso aquí en Guatemala? O sea, las empresas de reclutamiento también deben de cumplir con estos tres requisitos que yo les indiqué. Licenciado, que en este caso la empresa que está contratando al guatemalteco para el extranjero, esa empresa no es de un guatemalteco, es de alguien de otro país. Sí. Ok, por eso. Sí, porque si no, imagínense, no tendría la finalidad de esto, ¿eh? Ajá, por eso yo no entendía por qué el mandatario, porque yo entendía que era una empresa guatemalteca que tenía sede en otro país. No. Es por eso la importancia del mandatario, porque obviamente se trata de una empresa extranjera. Licenciado, una consulta. ¿Y el mandatario tiene que ser guatemalteco o puede ser también extranjero? A ver, ¿ustedes por qué civil van? 3. Ya vieron el mandato, ¿verdad? No, yo no. No han visto el mandato, todavía no lo han visto. No. No, bueno. En este caso, si tendría que ser guatemalteco o no, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo. A ver, les voy a poner el ejemplo más típico. Por ejemplo, nosotros tenemos un familiar en Estados Unidos, que es lo más común, ¿verdad? Y nosotros tenemos una propiedad aquí en Guatemala que es de ese guatemalteco, ¿verdad? Y nos dice nuestro familiar en Estados Unidos, mira, yo quiero vender la casa. Pero obviamente no está aquí en el país porque está ilegal allá en Estados Unidos. ¿Cuál es la práctica que usualmente se hace? Contratar un gestor de negocios. Pero para contratar un gestor de negocios, primeramente, ¿qué se hace? Se elabora un mandato.
nuestro familiar que está allá, por lo general, y lo más práctico que hacen es que elaboran un mandato con representación a favor del familiar que está más cercano aquí en Guatemala. Y pasa y atraviesa ese mandato todos los pasos de ley para que ya lo pueda hacer efectivo aquí en el país. Y el mandato es única y exclusivamente para vender el inmueble. En este caso, el mandato que se elabora en representación de la empresa extranjera, usualmente puede darse de dos maneras. Puede ser a través de una persona originaria de allá, o bien puede hacerse a través de un guatemalteco, porque obviamente las personas que tienen una empresa en el extranjero, en ocasiones tienen sucursales aquí en el país y por lo general, ¿qué hacen? Contratan personal a veces contratan del personal del país de origen, pero en este caso el mandatario en prácticas, digamos, generales lo constituyen siempre a nombre de nacionales del lugar de origen de la empresa. Es lo que se hace en la mayoría de casos. ¿Y qué es lo que hace este mandatario? Le ejerce un mandato con representación. Y ese mandato con representación le da la facultad al extranjero para que él pueda emitir o delegar mandatos judiciales con representación. Y en este caso, cuando se suscita alguna controversia, este mandatario con representación emite o delega un mandato judicial con representación a favor de un abogado guatemalteco para que represente a la empresa. Así es como funciona. El problema es que cuando se van todos, ¿verdad? O sea, se va el No se pueden ir porque recordemos, esta es una de las condiciones. Aunque la empresa deje de funcionar, el mandatario debe de permanecer y debe de estar aquí hasta que concluya él o los procesos en los cuales se encuentra demandada la empresa. No, eso no va a pasar. Si no, imagínense, el código no autoriza, o digamos, en este caso el Ministerio de Trabajo no autorizaría que se contraten guatemaltecos para que ejerzan labores en el extranjero. No tendría razón de ser. No, eso no va a pasar nunca. Eso nunca va a pasar. Vamos con la literal B. Perdón, no sé si iba a decir algo. No, licenciado, gracias. Bueno, en la literal B, coloquémosle arriba, pago de gastos de ida y de regreso. Alguien que le dé lectura, por favor, a la literal B. Entonces aquí resuelvo la duda del compañerito, de los reclutadores. Adelante, ¿quién no iba a leer? El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe pagar los gastos de transporte al exterior, desde el lugar en que viva habitualmente el trabajador hasta el lugar del trabajo, incluso los que se originen por el paso de las fronteras y en cumplimiento de las disposiciones sobre migración o por cualquier otro concepto semejante. Ok, va, entonces aquí la respuesta del compañero de las empresas reclutadoras. Si se dan cuenta, debe cumplir con todos estos requisitos de igual manera. Si ustedes ven y pusieron atención a la lectura de la literal, la empresa o el agente reclutador está obligado a pagar los gastos de transporte, de ida y de vuelta, el lugar donde van a vivir también, y de igual manera tiene que apoyarle con el trámite y proveerle la asesoría necesaria para que consiga la visa de trabajo cuando sea obligatoria su presentación. Eso abarca esta literal B. Es que mi duda iba enfocada a que yo hace algunos años trabajé para una empresa canadiense que precisamente reclutaba personal para ir a trabajar allá. Pero esta empresa sí les cobraba una cierta cantidad de dinero por todos esos trámites. Pero entonces tal vez no era un agente reclutador, sino estas personas eran como un tipo de intermediarios nada más. Sí, pero aquí en Guatemala hay bastantes de ese tipo de empresas. Mira, habría que establecer en primer lugar, por ejemplo, si es una empresa o una
sociedad, qué sé yo, cómo se encuentra establecida y cuáles son, digamos, su objeto social. Sí, yo recuerdo que decía así, empresa reclutadora como tal, ¿no? Sí, pues, por eso le digo, habría que establecer esto. Pero digamos que si es un agente reclutador, él debe de cumplir con estos requisitos. Sí, lo sorprendente que el Ministerio de Relaciones Exteriores les daba bastantes facilidades y se abstenían de ciertos requisitos. Se lo digo porque yo estuve en esa parte de esos tipos de trámites Sí, y pues, sí, no veía nada de esto, ¿no? Hasta después de tantos años después, ahora me doy cuenta que mis dudas sí estaban en lo cierto, bien, ajá, bien en lo cierto. fundamentadas. Porque yo de hecho me fui por una de esas cuestiones porque sí empecé a ver pues algo temas delicados, ¿no? Sí, pues. No, pero sí. Mire, algo que le faltó a la compañerita leer es que también dichos gastos comprenden también los de las personas o familiares del trabajador que vayan con él, si la compañía de esto se ha permitido. Esta es la condicionante para que el trabajador pueda llevar a sus familiares, si la compañía permite o da este tipo de facilidad, ¿verdad? Vamos con la literal C. Coloquémosla arriba, constituir una garantía. Estamos viendo esta. ¿Alguien que le dé lectura? Para La literal C. persona por cuya cuenta, perdón, Literal C, del artículo 34. la persona por cuya cuenta proceda o el empleador deberá pagar la repatriación correspondiente. Esta procede a la terminación de los respectivos contratos por cualquier causa que ésta ocurra. Pero usted me leyó la literal C. Sí, La literal C pedí que me leyeran y colóquenle arriba constituir una garantía. Alguien, por favor, literal C, del artículo 34. Literal C. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe depositar en una institución bancaria nacional a la orden del Ministerio de Trabajo y Previsión Social la suma prudencial que éste fije o, en su defecto, debe prestar fianza suficiente para garantizar los gastos de repatriación de los trabajadores. Hasta ahí dejémoslo. Entonces, digamos, ustedes se dan cuenta, esta garantía queda a discreción de quién. Del Ministerio de Trabajo. Del Ministerio de Trabajo. Licenciado, solo con el comentario, fíjese que al parecer la lectura que se está dando está desactualizada, Ah, de porque el verdad. artículo 34 se reformó mediante el decreto 10-2022. A ver, dígame, léalo. Entonces la Todo literal el C, 34, la literal C quedó sin efecto. no, fíjese, solo se cambió Era todo el donde decía la artículo. compañera, Ajá, la justamente. repatriación. Ah, ok, va. Pero si se dan cuenta, siempre habla de una fianza, ¿verdad? Sí. Va. Entonces ahí tenemos la literal C, constituir una garantía. Ahora vamos, vámonos con leamos el artículo 14, segundo párrafo del Código de Trabajo, por favor. Artículo 14, segundo párrafo. El acceso que los trabajadores puedan tener a los establecimientos a que se refiere este artículo no pueden condicionarse al monto de sus salarios ni a la importancia de los cargos que desempeñen. El 14 me leyó usted. Ay, perdón, le leí el 14 bis. No, 14. 14, segundo párrafo. Okay. Igualmente deben aplicarse las disposiciones protectoras del trabajador que contienen este código, al caso de nacionales que sean contratados en el país para prestar sus servicios en el extranjero. Ok, entonces relacionemos el artículo 14 con el artículo 34. Ahora bien, leamos la literal D, por favor, del artículo 34.
El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe celebrar por escrito los contratos de los trabajadores de que se trate. En cuanto a ejemplares, uno En 4 para ejemplares. Entonces, colóquenle ahí arriba la literal de 4 ejemplares. Perdón, continúe, disculpe. Gracias. 1 para cada parte y 2 que dicho agente o empresa deba presentar al Ministerio de Trabajo y Prevención Social, con 5 días por lo menos de anticipación al embarque o salida de los interesados. Continuemos la lectura, por favor. Está bien. El organismo ejecutivo debe enviar una de esas copias al representante diplomático de Guatemala en el lugar en donde vayan a tener ejecución los contratos o, en su defecto, al respectivo representante consular y encargar a uno u otro funcionario la mayor vigilancia posible respecto del modo como se cumplen los mismos. Dicho representante debe enviar al Ministerio de Trabajo y Prevención Social informes concretos cada mes y extraordinariamente siempre que sea del caso. Ahí estamos. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda de lo que vimos hasta el día de hoy. Todo claro. Todo claro, licenciado. Solo la preocupación del contenido, ¿verdad? Un poquito. Pero véanlo por el lado positivo. Miren que van a abarcar todo el programa. No sé si, me imagino que en todas las materias se abarcan los programas, ¿verdad? No. Licenciado, una consulta. Yo como no estaba tan al principio cuando vieron lo del examen, pues si se puede, solo cómo normalmente estructura sus exámenes, si nos vamos más a la literalidad o más a una interpretación o análisis jurídico. Miren, perdón, no sé si se recuerdan cuando no sé si me hacen favor de encender su cámara y si alguien me apoya con tomar fotos, si me las envían al chat de WhatsApp, por favor. Disculpen que lo moleste. Miren, pues, fíjense que cómo elaboro yo los exámenes. Pues, yo como que sí les miro cara de asustados a la mayoría. No, hombre. Al compañero Ronald, ahí lo vi yo, él usted es una planilla, ¿verdad? Ahí cabal me salió en TikTok usted. Sí, ¿verdad? Qué bueno. La lucha. Va, qué bueno, hay que participar, ¿vieron ustedes? Eso es importante. Bueno, Ahí fíjense andábamos, que... ¿Perdón? Ahí andábamos.